Saludos cordiales. En esta ocasión vamos a hablar sobre OPCs, en específico Matricon OPC aplicado a un PLC Siemens. Lo que vamos a ver es básicamente qué es en sí un servidor OPC, los tipos de servidores OPC, las funciones de un servidor OPC y vamos a analizar un ejemplo aplicativo a un PLC Siemens. Entonces, ¿qué es un servidor OPC? Básicamente es una aplicación de software o driver que cumple con una o más especificaciones definidas por la OPC Foundation. El servidor OPC hace de interfaz comunicando por un lado con una o más fuentes de datos utilizando sus protocolos nativos, que típicamente se dan en PLCs, básculas, módulos de entradas y salidas, controladores en general. Y por el otro lado se tienen los clientes OPC, que típicamente son sistemas SCADA, HMI, generadores de informes, generadores de gráficos, aplicaciones de cálculo, etc. En una arquitectura cliente OPC servidor OPC, el servidor OPC es el esclavo, mientras que el cliente OPC es el maestro porque éste lo va a estar controlando y va a estar obteniendo datos y escribiendo datos. Las comunicaciones entre el cliente OPC y el servidor OPC son bidireccionales, lo que significa que los clientes pueden leer y escribir en los dispositivos a través del servidor OPC. También las ventajas que presenta un servidor OPC es que los fabricantes de hardware solo tienen que hacer un conjunto de componentes de programa para que los clientes utilicen en sus aplicaciones. Y también los fabricantes de software no tienen que adaptar ningún driver ante cambios de hardware. En cuanto a tipos de servidores OPC, tenemos el servidor OPC-DA, que es básicamente basado en el acceso de datos y está diseñado para la transmisión de datos en tiempo real. El servidor OPC HDA está basado en la especificación de acceso a datos históricos que provee el cliente. También tenemos el servidor OPC A&E Server, que está basado en la especificación de alarmas y eventos, que básicamente lo que hace es transferirnos alarmas y eventos desde el dispositivo hacia el cliente. Por último tenemos el servidor OPC UA. Este está basado en la especificación de arquitectura unificada. Es el set más nuevo que se tiene en OPC y permite a los servidores trabajar con cualquier tipo de datos. En cuanto a funciones, los tres primeros tipos de servidores que hablamos, de servidores OPC, se conocen como servidores OPC clásicos. Para distinguirlos, el OPC UA se convertirá en la base de futuras arquitecturas OPC. Como funciones tenemos las comunicaciones cliente OPC y servidor OPC. Estos utilizan una infraestructura basada en Microsoft Windows para el intercambio de datos, lo que significa que estos servidores deben instalarse bajo el sistema operativo de Windows. Un servidor OPC puede soportar comunicaciones con múltiples clientes OPC simultáneamente. También otra función de los servidores OPC son la traducción de datos o mapping. La principal función en sí son traducir los datos nativos de la fuente de datos en un formato OPC que sea compatible con una o más especificaciones. Por último, tenemos la comunicación fuente de datos. Los servidores OPC comunican nativamente con las fuentes de datos, por ejemplo, dispositivos, controladores y aplicaciones. Las especificaciones de la OPC Foundation no especifican cómo el servidor se debe comunicar con la fuente porque hay una gran variedad de fuentes de datos disponibles en el mercado. Ahora vamos a proceder a analizar el ejemplo con un PLC Siemens. Para empezar el ejemplo vamos primero a abrir el software que es Matricon OPC y vamos a abrir la aplicación Siemens PLC, Matricon OPC Server for Siemens PLC. Tenemos una interfaz muy parecida a lo que es Windows en general. Le vamos a dar en clic en File, vamos a grabar este como tutorial OPC. Vamos a definir un objeto nuevo, nos da la opción Siemens que ya habíamos definido.
Ahora le vamos a dar un nombre. En este caso le vamos a poner OPC. También le podemos dar una descripción para ubicarnos bien. Y también en cuanto a la comunicación nos da la opción de establecer parámetros, pero le vamos a dejarlos definidos. Damos clic en OK. Ahora ya tenemos definido nuestro objeto y vamos a definir un nuevo tipo de comunicación. En este caso vamos a hacer clic en S7 ISO para una red TCP/IP, que con esta trabajamos en OPC. Le vamos a dar un nombre. Vamos a trabajar con el PLC Siemens S7200. Le damos una descripción también. En cuanto a dispositivo, nos da la opción de seleccionar cuál. Vamos a trabajar con el S7200 y le vamos a dar una dirección IP, que esta es una de las más comunes para este tipo de aplicaciones. También debemos seleccionar el número de puerto. Entonces aquí hemos configurado todo lo que es el dispositivo en sí. Abajo nos sale la opción de importar símbolos, y para esto nos vamos a ir al software Simatic Step 7, que nos sirve para simular y para crear programas para Siemens. Entonces, en este caso vamos a abrir un proyecto de ejemplo que esté en español. Vamos a abrir cualquiera. Entonces aquí tenemos el programa. Obviamente, si es que queremos, podemos nosotros mismos tener uno y así exportarlo. Le vamos a dar clic en la opción exportar. Ahí tenemos la tabla de símbolos, todos los símbolos que tiene este ejemplo. Entonces le vamos a dar exportar en la carpeta donde tenemos nuestros archivos. Le vamos a dar un nombre. Hay que tener en cuenta que debe estar en formato texto, por eso le ponemos .txt. Entonces ahora vamos a importar los símbolos. Ahí tenemos nuestro archivo. Tenemos 100 símbolos importados de lo que habíamos creado en Step 7. Esto es muy útil y relativamente fácil. Ahora en la opción Timing también tenemos los parámetros de tiempo. Tenemos la opción de los bytes que queremos pasar, la opción de los parámetros en sí del S7. Vamos a dar clic en OK. Entonces aquí ya tenemos configurado nuestro OPC. Aquí está, podemos igual cambiar las configuraciones cuando deseemos. Ahora le vamos a dar clic en la opción que no tenemos acceso al PLC por cuestiones de simulación. Entonces le vamos a dar en aplicar y guardamos. Esto ha sido la configuración en sí del Siemens del PLC con el software OPC. Entonces ahora, para ejecutar en sí y ver todas las variables o los parámetros, vamos a ir a OPC Explorer. Vamos a abrir lo que ya teníamos. Tenemos la simulación. Le vamos a dar conectar al OPC seleccionado. Vamos a agregar un grupo. Le vamos a llamar ejemplo 1. El resto lo dejamos con los parámetros por defecto. También en simulación, por cuestiones de simulación, le vamos a dar en random y aceptamos. Y aquí, como podemos ver, ya tenemos todos nuestros parámetros del PLC, que por cuestiones de simulación están variando de esta forma, pero ya en la práctica de esta manera es como se debería hacer las cosas. También podemos ver que tenemos opciones para un RS Links OPC, que es de Allen Bradley. Y esto ha sido todo por este ejemplo. Bueno, ahora les vamos a presentar las conclusiones de este trabajo que hemos realizado. Podemos concluir que es una interfaz flexible para el usuario final. Esto significa que va a tener mayor interoperabilidad básicamente. Entonces logramos una interoperabilidad
entre todo tipo de hardware y paquetes computacionales. Se puede utilizar el mismo hardware sin tener la necesidad de cargar un nuevo driver, lo cual nos ahorra mucho tiempo. También el usuario puede utilizar el hardware de otras compañías, tales como los PLCs que tienen drivers o controladores OPC, sin tener que esperar que dichas compañías desarrollen un driver nuevo para este PLC. También tenemos como ventaja la universalidad de drivers. Hay muchos vendedores y modelos de hardware de entradas y salidas, así como muchos paquetes computacionales para el desarrollo de interfaces hombre-máquina. Entonces, esta forma de OPC es un mecanismo de comunicación estándar creado para solucionar este problema. Entonces nos permite el intercambio fácil y rápido de información en tiempo real entre clientes de computadores que cuentan con sistemas operativos de Microsoft. Y eso ha sido todo. Muchas gracias.